Tras finalizar los 15 capítulos del canto séptimo titulado La ciencia de Dios, ofrecemos una panorámica resumida de dicho canto séptimo. Este canto se centra en el eterno conflicto entre la devoción pura y el orgullo material, revelando que la verdadera victoria pertenece siempre a quien se refugia en el Señor Supremo. Contexto. Yudhishthir Maharaj pregunta a Narada Muni por qué el Señor concede prosperidad a los demonios y dificultades a sus devotos. Narada responde, narrando la historia de Hiranyakashipu y Prahlad Maharaj. Primero habla del nacimiento del demonio. Se describe su venida, lleno de odio hacia Vishnu, tras la muerte de su hermano, y cómo realiza severas austeridades para obtener poderes casi invencibles. Deseando el control del universo y con las bendiciones de Brahma, Hiranyakashipu domina los 3 mundos y prohíbe toda adoración a Vishnu. Sin embargo, en su propio hogar nace Prahlad, devoto puro desde la infancia. Aunque su padre intenta inculcarle materialismo, Prahlad instruye a sus compañeros en la devoción al Señor, enseñando que la vida humana es breve y debe dedicarse al bhakti desde la niñez. Hiranyakashipu, enfurecido por la fe inconmovible de su hijo, lo somete a tormentos inimaginables, pero Prahlad permanece protegido por la gracia divina. Finalmente, Hiranyakashipu desafía al Señor y de una columna surge Nrisimhadeva, quien lo aniquila para proteger a su devoto. El niño santo ofrece oraciones llenas de humildad y amor puro, pidiendo no liberación para sí mismo, sino bienestar para todas las almas. Nrisimhadeva lo bendice y restablece el orden universal. Luego, Narada explica que la sociedad debe organizarse en 4 varnas y ashramas, cada uno orientado al servicio de Dios. La verdadera perfección no está en la posición material que uno tenga, sino en satisfacer a Vishnu. Se enseña que sea cual sea la ocupación, el objetivo final es recordar y servir al Señor. Sin bhakti, incluso las normas religiosas son inútiles. El grihasta, el jefe de familia, debe vivir con sencillez, depender de Krishna, evitar el apego excesivo y practicar la hospitalidad, distribuyendo alimentos y cuidando de todas las criaturas. Narada, al final, describe las etapas Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha y Sannyasi y advierte que todas son medios para la liberación, siempre que se sigan bajo la guía del maestro espiritual y con devoción. El canto concluye con la glorificación de la misericordia de los devotos y la supremacía del servicio a Krishna como meta última. Mensaje general del séptimo canto. La devoción pura triunfa sobre cualquier poder material. Prahlad es el emblema de la fe inquebrantable y el amor desinteresado hacia Dios, incluso en medio de las pruebas más severas. El canto enseña que la organización social y las normas védicas son útiles solo cuando conducen al servicio de Vishnu. Sin bhakti, sin amor a Dios, todo esfuerzo es estéril. El camino de la perfección comienza y culmina en la conciencia de Krishna. Resumen, capítulo por capítulo. Capítulo 1. En este capítulo, Shukadeva Goswami responde a la pregunta de Maharaj Parikshit acerca de por qué la Suprema Personalidad de Dios, siendo la superalma y el amigo de todos, tomó partido por Indra, el rey del cielo, en la lucha contra los daityas o demonios. Shukadeva explica que el Señor nunca actúa movido por parcialidad. Las dualidades de amistad y enemistad, apego y desapego son producto de las 3 modalidades de la naturaleza material y afectan únicamente a las almas condicionadas. El Señor Supremo, en cambio, está más allá de la influencia del tiempo, de Maya
y de las cualidades materiales, pues Él mismo es su creador y controlador. Por eso, aun cuando mata a los demonios, estos obtienen liberación de inmediato. La segunda cuestión planteada por Pariksit se refiere a Shishupal, quien desde su infancia fue enemigo de Krishna y continuamente blasfemaba contra él. Sin embargo, alcanzó la salvación al ser matado por el Señor. Shukadeva revela que Shishupal y Dantavakra eran en realidad Jai y Vijay, los porteros de Vaikunta que por una ofensa a los devotos cayeron al mundo material. Por decreto del Señor nacieron 3 veces como poderosos enemigos. Primero como Hiranyakashipu y Hiranyaksha en Satyayuga. Después como Ravana y Kumbhakarna en Treta Yuga. Y finalmente como Shishupal y Dantavakra al final de Dwapara Yuga. Aunque se opusieron al Señor, siempre estuvieron absortos en Él y por esa razón alcanzaron la liberación. Shukadeva concluye que incluso aquel que piense en Krishna con envidia obtiene la salvación. Por lo tanto, el destino del devoto que sirve al Señor con amor y fe es infinitamente más auspicioso. Capítulo 2. En este capítulo se narra lo sucedido tras la muerte de Hiranyaksha a manos de la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios en su forma de jabalí, Paraja. Su hermano, Hiranyakashipu, profundamente afligido y lleno de ira, acusó al Señor de favorecer a sus devotos y ridiculizó la forma divina de Varaha. Movido por el rencor, comenzó a hostigar a los sabios y a interrumpir los sacrificios védicos, causando gran perturbación en la tierra y obligando a los semidioses a permanecer ocultos. Después de cumplir con los ritos funerarios de su hermano, Hiranyakashipu se dirigió a sus sobrinos para consolarles. Citando los Shastras, les recordó que la verdadera gloria pertenece a quienes mueren con valentía en el campo de batalla. Explicó que las uniones y separaciones en este mundo obedecen únicamente a las leyes del karma, pero que el alma espiritual no muere jamás. El alma, distinta del cuerpo material, es eterna, pura, inmutable, consciente. Según el contacto que establece con la materia, encarna en diferentes especies, disfrutando o sufriendo conforme a sus acciones pasadas. Por tanto, la felicidad y la aflicción no son más que efectos de la existencia material y no deben ser causa de desesperación. Para reforzar su enseñanza, narró la historia del rey Suyagya, abatido en batalla, y cómo sus esposas escucharon palabras de consuelo que les llevaron a comprender la naturaleza del alma. También relató la historia del ave Kulinga, herida junto a su compañera, como ejemplo del sufrimiento causado por el apego. De este modo, Hiranyakashipu calmó la tristeza de sus sobrinos, así como de Diti y Rushabanu, quienes, serenas, volvieron su mente hacia la comprensión espiritual. Capítulo 3. En este capítulo se narra cómo Hiranyakashipu, movido por su ambición de poder material, emprendió una rigurosa austeridad con fin de alcanzar la inmortalidad. Deseaba no ser vencido por nadie, evitar la vejez y las enfermedades, y convertirse en el soberano absoluto de todo el universo. Con ese propósito se retiró al valle de la montaña Mandara, donde inició prolongadas prácticas de penitencia y meditación. Su austeridad fue tan severa que del calor de su cuerpo comenzó a emanar un fuego abrasador que se extendió por todo el universo. Aves, animales, seres humanos y hasta los semidioses padecieron intensos sufrimientos por aquella energía ardiente. Incapaces de soportar la opresión, los semidioses acudieron a pedir auxilio al señor Brahma, revelándole que Hiranyakashipu buscaba prolongar artificialmente su vida y obtener supremacía sobre todos los sistemas planetarios, incluyendo Dhruvaloka. Conmovido por sus súplicas, Brahma, acompañado de grandes sabios como Bhrigu y Daksha, descendió hasta el lugar de las austeridades. Allí encontró a Hiranyakashipu debilitado pero firme en su meditación. El señor Brahma, usando el agua de su Kamandalu, lo roció y lo revitalizó.
El rey de los daitias se postró humildemente, ofreciendo reverencias y plegarias. Cuando Brahma accedió a concederle bendiciones, Hiranyakashipu pidió garantías extraordinarias: no ser muerto por ninguna criatura ni arma, ni en ningún lugar abierto o cerrado, ni de día ni de noche, ni sobre la tierra ni en el aire. Rogó también que ningún ser humano, animal, semidios ni entidad viviente pudiera matarle, y solicitó, además, el dominio del universo junto con las 8 perfecciones místicas. Capítulo 4. En este capítulo se describe cómo Hiranyakashipu, después de recibir del señor Brahma las bendiciones deseadas por sus rigurosas austeridades, recuperó su cuerpo, ahora resplandeciente como el oro, y se llenó de orgullo. A pesar de su renovado poder, conservaba un odio profundo hacia el señor Vishnu por haber dado muerte a su hermano. Con su nueva fuerza, Hiranyakashipu conquistó los 3 mundos y sometió a todas las entidades vivientes, desde semidioses hasta asuras. Destronó a Indra y se estableció como señor en todas partes, rodeado de lujos y placeres, enloquecido por la soberbia. Excepto el señor Vishnu, Brahma y Shiva, todos los demás semidioses se vieron obligados a servirle. Sin embargo, ni su riqueza ni su dominio le dieron satisfacción. Su vanidad y desprecio por las normas védicas le llevaron a cometer constantes abusos. Los brahmanas, indignados, lo maldijeron, y los sabios y semidioses, impotentes, elevaron oraciones al Señor Supremo pidiéndole liberación de su tiranía. Hiranyakashipu oprimía a los devotos, a los brahmanas, a las vacas y a todas las personas piadosas, y odiaba abiertamente al señor Vishnu. Por ello el Señor le aseguró que su destrucción era inevitable. Les anunció que la causa de su ruina sería su propia envidia hacia su hijo Prahlad, un devoto puro y elevado Vaishnava. El capítulo concluye con la descripción de las cualidades de Prahlad Maharaj y la creciente envidia de Hiranyakashipu, presagio de su inminente caída. Capítulo 5. Este capítulo relata cómo Prahlad Maharaj, educado por Shanda y Amarka, hijos de Sukracharya, se negó a aceptar sus enseñanzas sobre política y economía, permaneciendo siempre absorto en la adoración al señor Vishnu. Prahlad rechazaba la idea de hacer distinción entre amigos y enemigos, manteniendo una visión ecuánime. Un día, Hiranyakashipu le preguntó qué había aprendido como lo mejor de su educación. Prahlad respondió que el hombre debe abandonar la vida familiar y adorar al Señor Supremo, pues la conciencia dualista basada en esto es mío y aquello es de mi enemigo lo ata a la ilusión. Hiranyakashipu, indignado, pensó que alguien lo había corrompido y ordenó a los maestros vigilarlo. Sin embargo, cuando ellos lo cuestionaron, Prahlad afirmó que el sentimiento de propiedad es falso y que su único objetivo era servir al señor Vishnu. Enfurecidos, lo amenazaron con castigos. De nuevo, ante su padre, Prahlad explicó los 9 procesos del servicio devocional, lo que desató la ira del rey, quien acusó a los maestros hasta que éstos aclararon que el niño era devoto por naturaleza. Preguntado por el origen de su bhakti, Prahlad afirmó que nadie apegado a la vida familiar puede volverse consciente de Krishna sin refugiarse en un devoto puro. Loco de furia, Hiranyakashipu ordenó matar a su hijo. Lo golpearon, lo arrojaron bajo elefantes, desde montañas, y lo sometieron a tormentos, pero nada le hizo daño. Incluso preso, Prahlad seguía enseñando conciencia de Krishna a sus compañeros, convirtiéndolos en devotos. Capítulo 6. En este capítulo se presentan las instrucciones que Prahlad Maharaj ofreció a sus compañeros de escuela, todos ellos hijos de demonios. Con gran compasión les exhortó a interesarse en la vida espiritual desde la niñez, pues la vida humana es breve y cada instante debe emplearse en progresar espiritualmente. Les explicó que la Suprema Personalidad de Dios es la única deidad digna de adoración y que no debemos desperdiciar el tiempo en buscar disfrutes materiales.
sino conformarnos con lo que llega sin esfuerzo, dedicando el resto de la vida al servicio devocional. Prahlad advirtió contra la idea ilusoria de dejar la conciencia de Krishna para la vejez, pues en esa etapa ya no es posible aprender y practicar debidamente. Por ello recomendó ocupar la vida temprana en los procesos del bhakti como Shravanam Kirtanam Vishnu, es decir, la audición y el canto de los nombres y glorias del Señor. Señaló que la educación materialista dominada por las modalidades de la naturaleza no libera al alma. En cambio, la educación espiritual es trascendental y urgente para la humanidad. Reveló también cómo había recibido estas enseñanzas de Narada Muni, y que, siguiendo la sucesión discipular, cualquiera puede comprender la verdadera meta de la vida. No se requieren cualidades materiales extraordinarias para dedicarse al servicio devocional, sino la disposición a refugiarse en los pies del loto de un devoto puro. Tras escucharle, los compañeros de Prahlad, admirados por su sabiduría, le preguntaron cómo había alcanzado tan elevado conocimiento. Capítulo 7. En este capítulo, Prahlad Maharaj explica a sus compañeros cómo recibió el conocimiento espiritual desde antes de nacer. Cuando Hiranyakashipu, su padre, partió hacia la montaña Mandara para realizar austeridades, su esposa, Kayadu, estaba embarazada. Los semidioses, temiendo que el hijo fuera otro demonio, la capturaron con la intención de matarlo al nacer. Sin embargo, en el camino se encontraron con Narada Muni, quien les disuadió y ofreció refugio a Kayadu en su ashram hasta el regreso de su esposo. En el ashram, Kayadu oró por la protección de su hijo, y Narada la tranquilizó, instruyéndola en conocimiento trascendental. Aunque Prahlad era solo un bebé en el vientre, escuchó atentamente esas enseñanzas y se impregnó de la sabiduría del Bhagavad Dharma. Narada le explicó que el alma espiritual es distinta del cuerpo, es eterna e inmutable, y que la verdadera perfección consiste en refugiarse en el Señor Supremo mediante el servicio devocional. Prahlad enfatizó a sus compañeros que la pureza no depende de rituales, austeridades o logros materiales, sino de aceptar las instrucciones de un maestro espiritual genuino. Quien sigue esas enseñanzas queda libre de ignorancia y deseos mundanos, sin importar su situación externa. La perfección se alcanza por la misericordia de un devoto puro, pues el servicio devocional trasciende cualquier condición material. Así, Prahlad reveló el origen de su fe inconmovible, la instrucción recibida en el vientre materno por la gracia de Narada Muni. Capítulo 8. Este capítulo narra el clímax de la historia, el intento de Hiranyakashipu de matar a su hijo Prahlad y la aparición de la forma más asombrosa del Señor, Narasimha. Después de que los hijos de los demonios adoptaran la devoción al Señor Vishnu inspirados por Prahlad, sus maestros, temerosos, informaron a Hiranyakashipu. El rey demonio, lleno de ira, decidió asesinar a su hijo. Ni las súplicas ni la humildad de Prahlad lograron calmarlo. Arrogante, Hiranyakashipu proclamó su supremacía sobre Dios, pero Prahlad con firmeza glorificó al Señor como omnipresente y todopoderoso. Hiranyakashipu, burlándose, preguntó si Dios estaba en las columnas del palacio. Prahlad afirmó que el Señor está en todas partes. Enfurecido, Hiranyakashipu golpeó una columna y de su interior emergió un estruendo, seguido de la aparición del Señor en su forma de Narasimha, mitad hombre y mitad león. Para cumplir las palabras de Prahlad y las bendiciones otorgadas por Brahma, el Señor eligió una forma que no era ni hombre ni animal, y en un momento en que ni era de día ni de noche. Tras una feroz lucha, al anochecer, Narasimha colocó a Hiranyakashipu sobre su regazo y lo desgarró con sus uñas. Tras la muerte del demonio y de sus seguidores, el universo recuperó la paz. Todos los seres celestiales y sabios
Descendieron para ofrecer oraciones al Señor, quien, aún rugiente, se sentó en el trono irradiando refulgencia espiritual. Capítulo 9. Tras la muerte de Hiranyakashipu, el universo entero celebraba la victoria del señor Narasimha. Sin embargo, su ira no se había calmado. Sentado en el trono del demonio, rugía con tal intensidad que los semidioses, los sabios y los grandes seres celestiales temían acercarse. Brahma, Shiva y otros intentaron apaciguarlo ofreciendo oraciones, pero ninguno se atrevió a aproximarse. Entonces todos pidieron a Prahlad Maharaj, el devoto por cuya causa el Señor había descendido, que él se acercara. Prahlad, sin temor y lleno de devoción, se postró ante Narasimha y recitó hermosas oraciones reconociendo la supremacía del Señor y la insignificancia del orgullo material. Expresó su humildad declarando que, aunque había nacido en una familia demoníaca, la misericordia del Señor le había elevado. Rogó no por poder, riquezas o liberación, sino por permanecer siempre en servicio devocional, libre del deseo material, y por la salvación de todos los seres, incluso de su padre. Agradado por su sinceridad, Narasimha bendijo a Prahlad con plena devoción y aseguró la protección de su linaje. El Señor le confirió el reino, pero Prahlad aceptó el poder únicamente como servicio. La ira del Señor cesó y los semidioses recobraron la paz. Finalmente, Narasimha regresó a su morada trascendental, dejando el universo protegido, y a Prahlad como ejemplo supremo de devoción inquebrantable. Cierre del episodio. La historia de Prahlad y Narasimha es un testimonio eterno del poder de la devoción pura. En medio de la tiranía de Hiranyakashipu, un niño permaneció firme en su fe, recordándonos que la conciencia de Dios no depende de la edad, la posición social, ni las circunstancias. Ni la opulencia material, ni el poder demoníaco pueden desafiar la supremacía del Señor Supremo, que siempre protege a su devoto sincero. Cuando todo parecía perdido, el Señor apareció en una forma maravillosa, mitad león y mitad hombre, para demostrar que Él nunca desatiende a quien les sirve con amor. Prahlad no pidió riquezas ni poder, solo pidió amor devocional y bienestar para todos, incluso para su padre enemigo. Su ejemplo ilumina el sendero del Bhakti, donde la entrega, la humildad y la fe firme son las mayores fortalezas. Este relato no es solo un capítulo épico, sino una enseñanza viva. Cualquiera que busque refugio en el Señor, sin otro deseo que servirle, encontrará protección y plenitud. La historia concluye, pero el mensaje permanece para siempre. Capítulo 10. En este capítulo se describe cómo, tras derrotar a Hiranyakashipu, el señor Nrsimhadeva colmó de bendiciones a Prahlad Maharaj. Sin embargo, Prahlad, con gran humildad, rechazó cualquier favor material, explicando que quien sirve al Señor con el deseo de satisfacer sus propios sentidos no es un devoto puro, sino un comerciante. Su único anhelo era permanecer libre de deseos egoístas y mantenerse siempre en servicio devocional puro. El Señor, complacido con la pureza de Prahlad, le otorgó bendiciones trascendentales. Disfrutaría de bienestar en este mundo, reinaría hasta el final del milenio y en su próxima vida alcanzaría la morada eterna de Vaikunta. También le aseguró que, por su devoción, no solo su padre, sino 21 generaciones de su linaje serían liberadas. Acto seguido, le encomendó celebrar ceremonias por la muerte de Hiranyakashipu y gobernar siguiendo el principio del Bhakti Yoga. Después de escuchar las oraciones del señor Brahma y recibir sus instrucciones, Nrsimhadeva desapareció. Ese mismo día, Prahlad fue coronado rey por Brahma y Shukracharya. Finalmente, Narada Muni, narrando estos acontecimientos a Maharaj Yudhishthir, destacó la incomparable fortuna de los Pándavas, quienes contaban con la compañía constante de Krishna, el Señor Supremo. El relato concluye con la historia de Tripura y cómo el señor Shiva,
conocido como Tripurari, destruyó las ciudades demoníacas construidas por Mayadhanava, recibiendo así gran veneración entre los semidioses. Capítulo 11. Tras escuchar la grandeza de Prahlad Maharaj, Yudhishthir, deseoso de comprender la senda de la verdadera religión, preguntó a Narada Muni acerca del deber del ser humano, así como el propósito del Varnashram Dharma, la base de la civilización védica. Narada respondió citando al propio señor Narayan, recordando que los códigos religiosos provienen de él. Explicó que existen 30 cualidades esenciales para todo ser humano, como la veracidad, la misericordia y la austeridad, que forman parte del Sanatan Dharma, es decir, la religión eterna. Luego describió el sistema de Varnas, los brahmanas dedicados al conocimiento y la adoración de la deidad, los kshatriyas, protectores de los ciudadanos y encargados de gobernar con justicia, los vaishyas, responsables de la agricultura, el comercio y la protección de las vacas, y los shudras, que sirven a las 3 clases superiores. Cada uno debe cumplir con sus deberes prescritos sin codiciar los roles de las otras castas, salvo en casos de extrema necesidad. Narada también habló de los samskaras, los sacramentos, como la ceremonia de Garbhadana, que purifica la concepción de los hijos. Destacó que las cualidades, y no el nacimiento, son las que determinan la verdadera posición social. Así, el brahmana se reconoce por el autocontrol, el kshatriya por la valentía, el vaishya por su servicio y el shudra por su fidelidad. En cuanto a las mujeres, su virtud suprema es la castidad y la fidelidad al esposo. Siguiendo estos principios, explicó Narada, el hombre progresa espiritualmente sin caer en el caos social. Capítulo 12. Después de explicar la organización social de los Varnas, Narada Muni describe ahora los 4 ashramas, es decir, las etapas de la vida que conducen al avance espiritual: brahmacharya, grihasta, vanaprastha y sannyas. El brahmachari, estudiante célibe, debe vivir bajo la guía del maestro espiritual con humildad y obediencia, dedicándose al estudio de las escrituras y al servicio. Su vida está marcada por la austeridad. Viste con piel de ciervo y cinturón, lleva un bastón y un cántaro, recoge limosna y ofrece todo al gurú antes de comer. Aprende a controlar los sentidos, evitar la compañía femenina y satisfacer solo sus necesidades básicas. Al completar su formación, debe ofrecer una dakshina, es decir, una remuneración al maestro, y, según su inclinación, casarse o seguir célibe. El grihasta, el casado, vive en familia, pero no debe entregarse a placeres sin restricción. La unión sexual está regulada y su objetivo último es ir progresivamente liberándose del apego. Incluso en esta etapa se prohíbe toda práctica ilícita. Más adelante viene el vanaprastha, es decir, el retiro voluntario en el bosque. Allí la persona reduce gradualmente sus comodidades, vive en chozas, se viste con cortezas, deja el aseo, come frutos silvestres o cereales ofrecidos en sacrificio y soporta frío y calor. Tras cumplir este período se prepara para renunciar por completo. Finalmente, la etapa de sannyas implica dedicarse por entero al servicio del Señor, abandonando toda posesión y relación material. Capítulo 13. En este capítulo, Narada Muni describe la vida y deberes del sannyasi, la última etapa de renuncia. Tras dejar el hogar y la vida familiar, la persona entra primero en vanaprastha y después adopta el sannyas, dedicándose por completo al servicio del Señor. El sannyasi debe vivir sin comodidades, sin depender de nadie, satisfecho con lo que llega por providencia. Puede vestir con sencillez o incluso ir desnudo, y debe mantenerse libre de distracciones. No leer libros innecesarios, no buscar debates, seguidores, ni prestigio material. Tampoco debe acumular templos, ni depender de medios artificiales para sostenerse.
Su única meta es la conciencia de Krishna, permaneciendo pacífico, humilde y desapegado, indiferente a la vida y a la muerte. Para ilustrar el ideal de renuncia, Narada relata el encuentro entre Prahlad Maharaj y un Avadutta, es decir, un santo que vivía como una serpiente pitón, completamente desapegado y satisfecho con lo que el destino le traía. Ese estado se reconoce como Paramahamsa, la perfección espiritual. El Paramahamsa entiende la diferencia entre materia y espíritu, no busca placer sensorial y vive solo para complacer al Señor. Su felicidad no depende de circunstancias externas, es libre de la dualidad, independiente de la opinión pública y trascendental a todas las reglas, aunque puede seguirlas si eso ayuda a su servicio. Para él, austeridad y comodidad son lo mismo, pues todo se centra en Krishna. Capítulo 14. En este capítulo, Sri Narada Muni explica los deberes del jefe de familia según tiempo, lugar y circunstancias. Yudhishthira Maharaj desea comprender estas responsabilidades y Narada le indicó que el primer deber del grihasta es depender de Vasudeva Krishna y complacerle mediante el servicio devocional. Este servicio comienza escuchando Shravanam, de labios de almas iluminadas, lo que poco a poco reduce el apego a esposa e hijos. El grihasta debe ganar lo necesario para vivir sin obsesionarse con acumular riquezas ni lujos innecesarios. Externamente puede ser activo, pero internamente debe ser desapegado, cumpliendo con los deberes prescritos por el maestro espiritual y los shastras. Su ocupación principal debe ser la agricultura, la protección de las vacas, el comercio. Si obtiene más de lo necesario, debe emplearlo en el servicio a la conciencia de Krishna, evitando la codicia que lleva al castigo de la naturaleza. Debe ser compasivo con todos los seres, animales, aves, incluso insectos, tratándolos como a sus propios hijos. No debe matar por placer sensorial, sino compartir lo que tiene, especialmente el alimento prasadam, pues el grihasta ideal es aquel que provee a todos sin distinción. El dinero que recibe, por gracia divina, debe usarse en 5 actividades: adorar a Dios, atender a santos y devotos, distribuir prasadam para todos, ofrecerlo a los antepasados y a sí mismo. Nunca debe comer nada que no haya sido ofrecido al Señor. Además, se recomienda que visite lugares sagrados y mantenga su vida centrada en la adoración del Supremo, para beneficio de su familia, sociedad y humanidad entera. Capítulo 15. En este capítulo, Sri Narada Muni explica las diferencias entre los niveles de brahmanas, así como el propósito de las distintas etapas de la vida. Algunos brahmanas casados se dedican a actividades fruitivas y rituales sociales, mientras que otros, más avanzados, eligen el retiro y la austeridad como vanaprasthas. Los brahmacharis se centran en el estudio y la enseñanza de los Vedas, y los sannyasis buscan la autorrealización mediante el yoga y especialmente el bhakti yoga. Narada aconseja evitar la violencia de los rituales, sustituyendo sacrificios sangrientos por ofrendas de prasadam, alimentos. También advierte sobre los 5 tipos de irreligión, así como la necesidad de actuar conforme a la propia posición. Un principio clave es estar satisfecho con lo necesario y abstenerse de esfuerzos excesivos por riqueza. El verdadero objetivo es dominar los sentidos, las emociones y la ilusión, avanzando hacia la conciencia de Krishna bajo la guía del maestro espiritual. Sin esta guía, incluso la meditación y la austeridad son inútiles. Se destaca la inestabilidad de la vida familiar. Incluso quien intenta controlarse puede caer por el apego. Por ello, se recomienda progresar a vanaprastha o sannyas y dedicarse por completo al canto del santo nombre, evitando regresar a la vida doméstica, lo cual es considerado degradante. Tanto la senda ritualista como la liberación son mencionadas, pero el servicio devocional es superior,
pues conduce al verdadero éxito, volver al hogar, al mundo espiritual. Narada concluye relatando su propia caída y elevación por la misericordia de los devotos, enfatizando que el servicio a los santos y la gracia divina son la clave para la perfección espiritual.